Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Buenas. Arturo. Sí, te escucho. Hola, Buenas hola. noches. Buenas noches, doctor Saturno. Buenas noches, doctor Rebollón. Buenas Bendiciones noches. para todos. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. No creo que podemos arrancar. Tenemos aquí a bastantes participantes. No sé si los doctores están listos para entonces yo hacer la bienvenida por su parte. Sí. Perfecto. ¿No? Bueno, Sí. buenas noches a todos. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con todos los asistentes que se encuentran conectados. DUIC Center y el Movimiento Todo Panamá se unen en la noche de hoy para conversar en familia sobre el tema de vacunación del COVID-19 y a la vez recordar la importancia de no bajar la guardia, de cumplir con estas medidas de prevención, porque obviamente el virus lo paramos todos. Una vez finalice la presentación que nos van a compartir los médicos, vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Con gusto nos pueden enviar sus preguntas por el chat del Zoom. Por parte de DUIT me acompaña también mi compañera Arlene Ávila. Y bueno, es un gusto para nosotras en la noche de hoy presentar a estos dos médicos expositores, el doctor Emilio Saturno, médico alergólogo e inmunólogo y miembro del Comité Médico Asesor del Movimiento Todo Panamá, y también el doctor Arturo Rebollón, médico epidemiólogo, también miembro del Comité Médico Asesor del Movimiento Todo Panamá. Bienvenidos a ambos y a todos los que están presentes. Muchas gracias, Alejandra. Un placer estar aquí. Igualmente. Es decir, bueno, comenzamos. Déjame ver aquí. Voy a compartir. Yo le pedí aquí a mi amigo, colega y mentora, Arturo, que me ayudara a presentar esta. ¿Se pueden ver la pantalla? Sí. Sí, vemos un escritorio bien desordenado, Emilio. ¿Cómo es eso? Sí, por eso quería que me acompañara. Bueno, no le hice mucho caso a Arturo, él me decía, presenta un par de diapositivas y hablamos, pero yo soy más terco que eso y a las que he ido pocas de vacunas, siempre quedo con bastantes dudas. Entonces voy a tratar de dar bastante información, lo más sencillo posible, pero quería mostrar mucha información y dejaré que Arturo nos hable mucho de lo que él es súper experto en la estadística, de cómo va el mundo con la vacunación y por eso le pedí que me acompañara, porque la verdad no hay nadie mejor que él para explicar toda la parte epidemiológica y motivarnos a seguir, digamos, el camino correcto o que por lo menos en la dirección correcta. Vamos a ver. Esta es una diapositiva que me había compartido Arturo sobre la data de cómo estamos ahora. Gracias a Dios han bajado mucho los casos, pero estamos llegando a lo que se llama una meseta, ¿no? Entonces, que él puede explicar mejor que todos. No sé si quieres mencionarla aquí, Arturo. Sí, claro. Nosotros lo que estamos viendo en esta gráfica es el número de casos que hemos tenido por semana, que arrancamos a inicio de año con un número explosivo, muy triste, de 25.000 casos por semana, que era un promedio entre 3.000 y 4.000 casos diarios. Luego tuvimos una cuarentena que nos quitaron todo el verano, ¿no? Nadie ha podido ir a la playa, nadie ha podido disfrutar del espacio al aire libre en los fines de semana y ese sacrificio valió la pena. Hoy estamos viendo que estamos completando, llegando a 4.300 casos en la última semana y esto se ha mantenido. En la última semana vemos lo que llamamos una meseta donde estamos con una estabilidad de aproximadamente entre 600 y 700 casos, lo que nos indica que estamos en un punto adecuado y la clave ahí es pura educación. Te paso el micrófono, Emilio. Dale, gracias, Arturo. Bueno, mira, lo importante aquí es que el COVID te puede afectar agudamente o después del COVID. He visto pacientes que le han dado síntomas muy leves, casi que no tuvieron molestias, de repente un dolor de cabeza, y 6, 8 meses después andan ahora con cuadros de broncoespasmo, dificultad respiratoria. O sea, que no se confíen a lo que le dio leve,
Y por eso es la importancia de las medidas que estamos recomendando siempre en todo Panamá y ahora con lo de la vacunación. O sea, hay muchos órganos que pueden estar involucrados, no es solo el pulmón, por eso esto no es solo del neumólogo, hay muchos especialistas que estamos involucrados en esta patología y por eso, si no te preocupa la enfermedad inicial, preocúpate de las consecuencias. Y la única manera de evitar las complicaciones agudas o crónicas es que no te enfermes. Y esto sigue siendo las medidas que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Para la prevención. Usar mascarilla, distanciamiento social, más de 2 metros, evitar las 3C, que nos gustan mucho a Arturo y a mí, y a todos los colegas, Paulo y Estesia, evitar lugares concurridos, cercanos y cerrados, y lavarse las manos, evitar tocarse la cara. Son lo básico, ¿no? Pero obviamente hay muchas capas de estas medidas que si uno las hace y las hacen los demás, logramos disminuir el contagio y si nos contagiamos que sea una carga viral menor y por ende una enfermedad menor o asintomática. Bueno, y ahora se ha agregado una medida nueva de prevención que son las vacunas de COVID. ¿Sí? Aquí voy a mencionar brevemente algunas de ellas que son las que Dios quiera nos van a llegar a nosotros, como ya llegó la de Pfizer, la de Johnson & Johnson, yo pienso que pronto, si Dios quiere, nos llega, la de AstraZeneca ya está atrasada 2 meses, no solo aquí en Panamá, en todo el mundo, así que va a haber que tener un poco de paciencia y tener que mantener las medidas que hemos estado recomendando, aunque vayan llegando las vacunas. Muchas de las personas que dicen que no se van a vacunar, y no solo aquí en Panamá, tengo un vecino de Suiza dice que sus amigos, 15 de sus amigos no se van a vacunar allá. O sea, esto es algo a nivel mundial, ¿no? Pero sinceramente sin justificación. Aquí no se ha saltado ninguna fase de desarrollo de la vacunación. Las vacunas todas se han aplicado, nada más que las medidas obviamente se han hecho más rápido. ¿Qué pasa? Antes solo para la fase de desarrollo de la vacunación, que tomaba más o menos un promedio de 6 años, esto se ha hecho en un año. ¿Y qué pasa? Normalmente para reclutar pacientes, la fase 1, que es más o menos 80, 100 pacientes sanos, eso te demoraba tiempo, y después la fase 2, que son cientos de pacientes, y ya la fase 3, usualmente requerías más o menos de 1.000 a 3.000 pacientes, eso tomaba meses, si no años, en reclutar pacientes y sitios para que quieran participar en los estudios, porque no hay tanto interés muchas veces en una producción de un medicamento en que tanta gente esté enferma y tanta gente esté involucrada. Entonces, esto lo que se saltó, todas estas fases, es lo que se ha hecho una vía de desarrollo rápida o acelerada para mejorar esta producción. También con la tecnología, especialmente la de RNA mensajero, que ya existía porque se había evaluado para el SARS-CoV-1 y para el MERS, que son otros tipos de coronavirus, ya existía, nada más sacaron ese virus y se introdujo esto. O sea, nada más que no habían llegado, obviamente por funding, porque no había el dinero para avanzar esas etapas, porque nada más se había localizado en ciertas áreas del mundo. Lo otro es, Estados Unidos dio billones de dólares para la producción, la manufactura de estas vacunas desde el inicio. Normalmente esperas a que la vacuna esté aprobada para comenzar a producirla. Eso toma años también. Estas fábricas ya estaban listas y ya habían comenzado a producir, que si no les servía, se iban a botar millones de dosis. Y ahora obviamente están atrasados porque ya que se les aprobó, no pueden mantener la escala de producción que se desea, pero se pudo disponer, apenas la aprobaron, al día siguiente ya habían vacunas en la calle en los Estados Unidos. Eso es imposible para otra producción. Y obviamente el costo de quién te la va a pagar y todo eso todo se vació por motivos obviamente de una pandemia. Pero aquí no se ha saltado ninguna fase de seguridad y eso es lo importante. Nada más para que den una idea, lo que yo mencionaba, que para un estudio de fase 3 por lo menos, se requiere más o menos por medio de 3.000 personas. La vacuna de Pfizer se enrolaron 45.000 personas en los estudios. Se han hecho ya cientos de estudios y el de Moderna 30.000 personas para la fase de aprobación de esta vacuna de fase 3. O sea, estamos hablando entre las dos vacunas, que las dos son de RNA mensajero, la misma tecnología, más de 75.000 personas. Eso en ningún medicamento que ustedes utilicen al día de hoy se ha acumulado tantas personas utilizando para probar la seguridad de ese medicamento. Entre las vacunas más comunes que probablemente ahora todo el mundo es experto en COVID, todo el mundo menciona y les puede haber llegado chat de WhatsApp de todas estas vacunas, alguna de otras que están hablando. Entonces quería mencionar por lo menos las que más sonado y las que están obviamente aprobadas. La de Pfizer, que es colaboración con una empresa alemana, ¿sí? Que es BioNTech, una vacuna de RNA mensajero, que es el ácido ribonucleico. Esa vacuna requiere 2 dosis entre 21 días de separación.
comparada con la de Moderna, que no la voy a mencionar porque esa vacuna no va a llegar acá a Panamá porque es un laboratorio mucho más pequeño que se hizo, que está en Inglaterra, en el Reino Unido, y que también tiene el mismo tipo de tecnología, pero se requieren 2 dosis de 28 días de separación. Pero esta ya la aprobaron en el Reino Unido, la FDA en diciembre, ya hace más de 2 meses, y en Canadá y en Europa. Y ha mostrado una efectividad de un 95% en mayores de 16 años. ¿Por qué mayores? Porque ahí fue donde se hizo el estudio. La mayoría de los estudios lo apruebas primero en adultos o niños por lo menos mayores de 16, 18 años, y después es que se incurren a estudios en niños. Las últimas noticias, que son bastante buenas, es que en febrero, hace una semana, se vio que la vacuna puede permanecer hasta 2 semanas a temperaturas de menos de 25, menos de 15 grados. Eso más o menos lo que puedes tener un congelador regular. Entonces va a ser un poco más fácil manipular esta vacuna en lugares que no tengan un refrigerador que pueda llegar a menos 80 grados centígrados, que es bastante difícil de lograr. ¿Sí? Aparte, Israel, que es uno de los países pioneros en cuanto a la velocidad de vacunación, se demostró también que la efectividad era 85% después de la primera dosis, en los días 15 y 28 después de la primera dosis. Entonces, esto es importante porque se está considerando incluso tal vez, uno, espaciar entre la aplicación una y otra dosis, y dos, si de repente sea suficiente una sola dosis, especialmente, y se ha conversado y se ha analizado en un par de estudios de que puede servir de que sea un booster para personas que ya les dio COVID, no más requiera una sola dosis. Y yo estoy convencido que eso sí se puede dar porque ya estás prime, ya tu sistema inmunológico está listo, ya tiene las células de memoria listas para producir anticuerpos, y la manera es un estímulo adicional para que produzcas más células que probablemente te duren mucho más tiempo. Pero todo esto se está analizando. También ya se va a analizar con esta vacuna 4.000 mujeres embarazadas. Ya se lanzó la idea de este estudio, primer estudio de mujeres embarazadas mayores de 18 años, y eso es bastante prometedor. No se ha visto efectos adversos en las pocas mujeres embarazadas que se han administrado, que se han analizado, pero no se está voluntariamente vacunando a las mujeres embarazadas, pero obviamente una decisión que puede tener el ginecólogo con cada mujer en particular, especialmente si tiene algunos factores de riesgo adicionales. También en el New England Journal of Medicine se publicó de que esta vacuna es bastante eficaz contra las variantes del Reino Unido y Brasil, que nos compete por lo menos la de Brasil a nosotros. Sin embargo, con la variante surafricana era un poco menos eficaz. Y eso es importante, porque la vacuna Pfizer, por ejemplo, la AstraZeneca, que se ha demorado, la vacunación esta que se ha demorado un poco en aprobar, esta vacuna, los estudios han sido hechos mucho posterior a la vacuna de Pfizer y Moderna, y obviamente hay muchas más variantes, la surafricana y la variante resistente del Reino Unido, y por ende tal vez la efectividad o la eficacia de esta vacuna ha sido mucho menor que la que obtuvieron estas vacunas iniciales de Pfizer y Moderna. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, porque todo esto va a variar, ¿ok? Pero son igual valores muy, muy prometedores con todas las vacunas. La vacuna de Johnson & Johnson, hecha en los Estados Unidos, es una vacuna de un vector viral. Utilizan un adenovirus de chimpancé que no causa enfermedad en humanos. Ahora, el virus, lo que utilizan es parte del DNA del virus, ¿sí? Que entonces se utiliza para meter el virus, el RNA del virus de la coronavirus, que tiene el mensaje de producir la spike protein, que es la proteína spike esa que le permite reconocer al virus el cuerpo cuando le pones la vacuna, y comienza a producir anticuerpos contra esa proteína, pero esa proteína no te causa enfermedad. Entonces tu cuerpo va a responder con ella como si te estuvieras enfermando, pero sin el RNA del virus, de la parte de los genes del virus que te causan enfermedad. O sea, hay una vacuna también, es muy, muy buena, y ya la FDA hace 2 días ayer fue que dijo que era una vacuna eficaz y que para prevenir el COVID-19. Y hay una reunión mañana del comité de la FDA, que se piensa, es un comité externo de la FDA, que se piensa que van a analizar toda la data de la FDA y de la compañía, y que la deberían aprobar, y probablemente para este fin de semana esta vacuna ya esté aprobada en los Estados Unidos, y por ende la podrían distribuir a nivel mundial, y Dios quiera, aquí a Panamá. Esta vacuna, como les mencionaba, un 72% de prevención de COVID en Estados Unidos, en Sudáfrica un 57% por estas variantes más resistentes, y en América Latina un 66%. Pero lo importante, incluso que vean números bajos, la de Pfizer es 95%, la Moderna 94%, esta 72%, eficacia de un 85% en prevenir enfermedades graves, ¿sí? Y en todas las regiones.
Y es importante cuando vean lo que habla de eficacia, una cosa es eficacia y una cosa es efectividad. Y eso es lo importante aquí. O sea, que si la vacuna evita las enfermedades más severas, eso es lo importante. Que te dé un resfriado, un mosquito un par de días, eso no mata a nadie. Porque todos hemos pasado por eso. Y no es un motivo para tener el país cerrado, las escuelas cerradas y que no nos deben ir a la playa los fines de semana. O sea, que es importante entender esto. La vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, el Reino Unido, ¿sí? También es una vacuna de un vector viral, pero esta vacuna requiere 2 dosis en comparación con la vacuna de Johnson que requiere una sola dosis. Y eso también se está analizando. Posteriormente se verá si la de Johnson & Johnson requerirán una dosis posterior para que la inmunidad sea más permanente. Ya todo eso se va a ir analizando. Pero esta por ahora se estudió con 2 dosis, ¿sí? Y ya esta vacuna, el 15 de febrero, hace una semana, se incluyó en la Organización Mundial de la Salud como para su uso de emergencia. O sea que pronto esta vacuna también, cuando sea aprobada para diferentes lugares y aumente la producción, va a poder ser distribuida a lugares a países de escasos recursos. Ya esta vacuna se aprobó en uso, digo, en Reino Unido, en la Unión Europea. En Estados Unidos todavía esta vacuna no está aprobada. Tiene una efectividad promedio de más o menos un 76%, ¿sí? En los casos después de la primera dosis, y no tuvo ningún caso reportado de hospitalizaciones ni casos severos, y también se ha visto que puede reducir la transmisión del virus, que esto es lo otro que se conversa. Las otras vacunas, Pfizer, Moderna, no es que no lo prevengan, pero los estudios, cuando tú haces un estudio, miras qué es lo que tú quieres mirar, cuál es tu endpoint, qué es el resultado final que estás analizando. Y ellos no analizaron específicamente eso, sino estaban preocupados era la parte que si paraba la enfermedad severa y la infección severa, o sea, de los pacientes, ¿no? Y evitar hospitalizaciones y muertes. Eso es lo que se enfocaron. En esta vacuna, obviamente, como se está analizando posteriormente, sí están mirando también si puede reducir la transmisión asintomática del virus, y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que estas personas probablemente no se infecten, porque las otras vacunas lo que se ha visto es que se pueden infectar, pero no se enferman. ¿Qué quiere decir? Te puedes infectar, puedes quedarte con un poco de virus en la orofaringe y transmitirlo potencialmente. Y yo creo que eso puede pasar durante los primeros días después de la exposición. Si ya estuviste expuesto a varias personas enfermas en una habitación cerrada, te va a llegar virus, no es que te crea una burbuja alrededor tuyo porque tienes la vacuna. Te va a llegar el virus a tu orofaringe y de ahí tu cuerpo lo va a pelear. Mientras lo estás peleando, recuerda, más necesitamos 1000 partículas de virus para infectar a alguien, y eso si estás gritando, cantando, probablemente las puedas eliminar. Eso va a ser un día o 2, ya después probablemente no como la persona que se enferma, que sí puede infectar porque va a replicar el virus mucho más y por muchos más días, pero potencialmente puede pasar. La eficacia, lo que se vio en esta vacuna interesante es que la eficacia aumentó un 82% cuando espaciaba más la vacuna, y eso es lo que hay que ver, y probablemente pase también con la de Johnson & Johnson, que si por una segunda dosis tiempo después, puede ser que ahora mismo una sola dosis pueda aumentar más la protección de esa vacuna. Y también se vio lo que habían analizado anteriormente, el 23 de noviembre, que esta vacuna tenía una eficacia de un 90% cuando se aplicaba, o sea, aumentaba la sensibilidad cuando se administraba la primera dosis, la mitad de la dosis y la segunda dosis. Eso fue por un error en el protocolo, no fue que lo hicieron a propósito, y después la segunda dosis se administraba completa y aumentó aún más la protección, porque servía como un priming leve y después ya la respuesta más, cuando el sistema inmunológico estaba preparado a una dosis mayor, la respuesta fue aún mejor. O sea que todavía esto lo tienen que ver y decidir cuál va a ser el tratamiento final o la manera final que van a estar recomendando estas dosis. También se va a hacer un estudio de que lo están analizando, desde el 11 de diciembre con la vacuna Sputnik de Rusia, en la cual si la combinación de estas dos vacunas, porque las dos son de vacunas de vector virales, puede aumentar esa efectividad de la vacuna de AstraZeneca mayor a ese 76% que tenía la vacuna inicial. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, por eso es importante analizar todos los estudios que se terminen y esto va a ser algo evolutivo durante la aprobación de esta vacuna. Incluso después de la aprobación de esta vacuna se va a modificar. Como les digo, no me extrañaría que la de Pfizer después se recomiende una sola dosis a las personas ya vacunadas y esto va a ir así. Pero bueno, esta vacuna, por ejemplo, AstraZeneca, están buscando hasta 50.000 voluntarios entre Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá. Y Sudáfrica. Por lo mismo, necesitas hacer estudios en diferentes países con diferentes características y diferentes cepas de virus. O sea, todo eso es importante. Por eso era importante que Panamá también participe en estudios de vacuna. La vacuna Sputnik es también una vacuna viral. Requiere una segunda dosis 21 días después de la primera dosis. ¿Sí? Esta vacuna ya se ha utilizado
en Rusia, se comenzó a utilizar en Rusia desde hace tiempo, e incluso antes de aprobarla, eso lo hacen en países como Rusia, que antes que hubiera recibido aprobación en otros lugares y que se hubieran completado los estudios. Pero ya les donó 300 dosis supuestamente a la Unión Africana, y hay otras compañías que también le están donando 270 millones de dosis a la Unión Africana. O sea que esto es un movimiento que esto nunca se ha visto a este nivel en ningún momento de la historia que yo recuerde. Ahora esta vacuna ya está, la de Rusia, que en agosto lo comenzó a utilizar, ahora ya está aprobada en Argentina, Venezuela y otros países. Ahora mismo nosotros no están considerando, escuché o vi noticias aquí en Panamá, están considerando recomendar aprobarla, pero hasta que no se analice todos los estudios, la verdad que no tenemos la data de lo que es el inserto del medicamento, de ver en realidad los estudios completamente para lograr su aprobación a nivel nacional aquí en Panamá por Farmacia y Droga. Yo creo que estamos un poquito distantes de eso, pero bueno, se verá en el momento que se dé. Pero la efectividad de esta vacuna, hablando de un 91%, y esta vacuna, digo, funciona aparentemente tan bien como las vacunas de RNA mensajero, o sea que, y lo importante es que evitaba en un 100%, por lo que ellos nos describen. Obviamente uno tiene la data que nos describen los colegas rusos, investigadores rusos, que era efectiva en un 100% para evitar casos severos de la enfermedad, por lo menos a los 21 días después de aplicada la vacuna. Entonces, los beneficios. ¿Por qué es importante analizar todo esto de las vacunas? La gente hay que mirar qué tan para decidir si uno quiere utilizar la vacuna o no, y si la vamos a utilizar acá como país, y qué vacuna vamos a utilizar. ¿Qué tan significantes son los efectos anticipados deseados, lo que queremos lograr con esta vacunación? Y es inimaginable, o sea, yo creo que nadie lo debería estar cuestionando, ¿sí? Lo que es importante, que yo creo que le tiro un poquito de tierra, es lo que muchas personas, desgraciadamente, por mucha mala información que dan personas que tienen bastantes seguidores a veces, pero que no tienen el entrenamiento o el deseo de leer y estudiar y analizar los estudios, los efectos no anticipados que no son deseados de esta vacunación o de la vacunación que vayas a considerar. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué muchas personas no se quieren vacunar? Porque tienen miedo a los efectos adversos, porque dudan de la efectividad de las vacunas, que les acabo de mencionar por la data que les mostré de las varias vacunas que vamos a recibir aquí en Panamá, que eso no debería ser una preocupación. Y también porque tiene una percepción de que no se van a enfermar una enfermedad leve. Les mostré que esta enfermedad, incluso aunque le dé leve, se puede dar secuelas que pueden ser significantes y que aunque no sean serias esas secuelas, pueden afectarle tremendamente la calidad de vida y por ahora no sabemos por cuántos años le puede durar eso. Y hay personas que le da muy fuerte, como me pasó a mí y le pasa a muchas personas, desgraciadamente, que tenemos que hospitalizar y que la pasan mal en el hospital. La seguridad, o sea, las vacunas son seguras y eficaces. O sea, la FDA, usualmente los efectos adversos ocurren dentro de las primeras 6 semanas. ¿Sí? La FDA analizó hasta por 8 semanas, 2 meses, monitoreó la seguridad después que habían sido aprobadas estas vacunas. ¿Sí? Se requieren usualmente para cualquier estudio, como le había dicho, 3.000 participantes para evaluar la seguridad. Estas vacunas analizaron de 30.000 a 50.000 participantes, y eso era antes de aprobarla. Ya van más de 228 millones de dosis aplicadas, o sea que ya esa preocupación no debe existir. ¿Ok? Y para que vean nada más la importancia de eso. Y no solo eso, o sea, no la FDA nada más, en lo que es el American Council of Immunization Policies, que también revisa la seguridad de las vacunas. Eso es antes y después de la autorización de la vacuna, que es donde estamos ahorita, por lo menos de estas vacunas que se está utilizando, la Pfizer y la Moderna en Estados Unidos, la FDA y el CDC siguen monitoreando cercanamente estas vacunas, y eso se hace por diferentes tecnologías. Hay diferentes maneras de reportar efectos adversos durante los estudios y posterior a los estudios, y hay una aplicación V-Safe que le está haciendo que todas las personas que se han vacunado en Estados Unidos se introduzcan para reportar cualquier efecto adverso que estén teniendo o que hayan tenido después de la vacunación. Y saldrá la data, pero definitivamente son mucho menores y cualquier síntoma que puedas tener que lo que te va a dar la enfermedad natural. La tecnología de la vacuna, la RNA, no usa virus de RNA porque es la de Pfizer que estamos administrando ahorita mismo, y vendrán posteriormente otras. Hay más o menos 20 y pico de vacunas que están en fase 3, o sea que van a salir muchísimas vacunas más en los siguientes meses. Y eso es importante tomarlo en cuenta, y por eso creo que vamos a estar bien eventualmente cuando se libere la centralización de la aplicación de la vacuna.
no son virus vivos, no tienen partículas virales muertas tampoco. ¿Ok? Eso lo que hace es que ayuda a la vacuna de RNA mensajero, el RNA que se produce sintéticamente, ayuda a introducir al virus a nuestras células. Cuando me lo aplicaron a mí en el brazo, mis células musculares se metió la vacuna del RNA que tiene la spike protein también a mi músculo, y le hizo que mis células musculares producieran esas proteínas en la superficie de mis células musculares, que es lo que pasa en cualquier parte del cuerpo cuando te da la infección natural. Y entonces viene mi sistema inmunológico y comenzó a pelear esas células de músculo para producir anticuerpos, a estimular, pero para producir anticuerpos y células de memoria, linfocitos T específicos para pelear esa proteína que estaba produciendo mis células en el músculo y los linfocitos B que van a producir anticuerpos, que son los que me van a dar esa inmunidad humoral, esos anticuerpos que todos nos medimos a veces para ver si nos dio el virus. ¿Okay? Pero no es una tecnología nueva, si la han utilizado antes, pero no se había utilizado en humanos hasta ahora. Pero la verdad que la respuesta ha sido fabulosa y yo estoy seguro que la mayoría de las vacunas de ahora en adelante van a usar esta tecnología. Esta tecnología no le puede dar COVID a la persona al inyectarse la vacuna, no tiene el virus. Se va a producir anticuerpos, tiene una proteína que es la que produce el spike protein, que es la que estimula la respuesta inmunológica del cuerpo, no la parte de el virus tiene muchas proteínas y hay unas que causan la enfermedad y otras que son las que te estimulan el sistema inmunológico. Esta solo tiene el spike protein para estimular el sistema inmunológico. ¿Te puede cambiar el ADN? No, eso se desintegra una vez que entra a tu cuerpo, no es que te va a salir un cacho ni te vas a crecer un ojo en el medio de los ojos, nada de eso. Esto es absurdo y no pierdo tiempo cuando me hacen preguntas así. Pero desgraciadamente hay gente que las escucha y por temor a eso están dando un problema en muchos países que hay gente que no se quiere vacunar. Los efectos adversos hay que tomar en cuenta cuando te pones la vacuna, estas vacunas son reactogénicas. ¿Qué quiere eso? Desencadenan una respuesta, un efecto inmunológico y eso causa efectos secundarios porque las personas su sistema inmunológico está produciendo células para pelear este proceso. Y eso es normal, es lo que queremos que pase. Desgraciadamente eso va a dar ciertos síntomas a unas personas. Dolor en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, fiebre. Puede pasar en muchas personas. O sea, este tipo de vacunas y muchas de estas vacunas virales pueden ser reactogénicas. Pasa con la vacuna de influenza en unas personas, pasa con la vacuna de neumococo también. O sea, y eso es importante. Son más comunes después de la segunda dosis porque la persona ya tiene cierto sistema inmunológico, ya está premiado, ya está listo para pelear. Y una segunda exposición, él piensa que vino el virus, no es el virus, nada más la proteína que causa sistema inmunológico y sale para proteger, para pelearlo y puede que tengas más síntomas de esto. Pero yo no lo considero es un efecto secundario, pero no es una acción mala, es parte de lo que va a pasar. Pero si pasa eso y no te va a pasar los efectos malos de la enfermedad, no hay ningún problema. Es más, tiende a pasar más en adultos jóvenes, más jóvenes porque tienen un sistema inmunológico más fuerte. Pero hasta la fecha no ha habido efectos adversos a largo plazo serios. Y ya llevan 200 millones de vacunas puestas. Las reacciones alérgicas, anafilaxis, que son reacciones alérgicas severas, sí han pasado. ¿Okay? Con la de Moderna, 2 casos, con la de Pfizer, 6 casos por millón de habitantes. Quiere decir que aquí en Panamá, aunque vacunáramos a toda la población con la mitad de una y con la de Pfizer, claro que nos podría llegar, si ellos quisieran llegar a todos, estamos hablando que van a haber 24 casos en todo el país, o sea, es insignificante, la verdad, es 0.004%, o sea, no es nada que preocuparnos para no ponerse esta vacunación, son muchos más los casos de problemas serios de la enfermedad. La Johnson & Johnson por ahora no han descrito, pero que no se hayan reportado no quiere decir que no puedan ocurrir. ¿Okay? Por eso se recomienda, igual que cualquier medicamento inyectado, que el paciente se quede 15 a 30 minutos después de la aplicación de la vacuna. Y si tienes antecedentes de múltiples reacciones alérgicas a medicamentos, tienes que tener un poco más de cuidado, pero porque tiene un sistema inmunológico, linfocitos TH2 más reactivo, ¿no? En los niños adolescentes, la vacuna de Pfizer está aprobada en niños mayores de 16 años y la de Moderna en 18. Las otras apenas la están aprobando. ¿Qué pasa? Esto porque los estudios fueron hechos en eso. Los ensayos clínicos ya han comenzado para hacer los niños mayores de 12 años y posteriormente en niños más pequeños. Pero así es el paso porque necesitas la aprobación de los padres para poder enrolar al niño al estudio, porque el niño no puede dar un consentimiento informado él solo. O sea, es más complicado enrolar niños en estos estudios y por eso es que no se va a estar utilizando. Y es poco probable que antes de finales de este año, si con suerte antes de finales de este año, tendremos vacuna pediátrica para poderlo utilizar. Porque también hay que ver si quieren la mitad de la dosis o la dosis completa y tal vez una sola dosis. Todo eso hay que analizarlo. ¿Ok?
pero no podemos esperar, y por eso Panamá tiene que participar en estudios, no puede esperar que otros países hagan esto para entonces, ya se aprobó, entonces viene para acá, entonces por eso nos demoramos más en que nos lleguen las vacunas. Las embarazadas, las vacunas no han sido aprobadas directamente, los estudios no fueron hechos directamente en mujeres embarazadas, pero no se ha visto ningún efecto adverso en animales o las mujeres embarazadas que se le han puesto, por ahora no se ha descrito ningún efecto teratogénico con el feto con estas vacunas. Pero van a iniciar los estudios para demostrar la seguridad y entonces poderlo recomendar más fuertemente. Pero por ahora, cada mujer embarazada debe hablar con su ginecólogo y si está lactando con su pediatra para que siga sus recomendaciones. Pero por ahora parecería que estamos bien con ese aspecto. Hay 111 millones, 113 millones, perdón, de casos a nivel mundial. Hay 2,5 millones de muertes a nivel mundial. Ya en los 2 meses que llevamos de vacunación se ha puesto 218 millones de vacunas. ¿Ok? Ya probablemente, si contamos que la mayoría de estas han sido doble dosis, a muchas de estas personas, por lo menos la misma cantidad de personas enfermas ya están vacunadas. O sea que estas personas ya no se van a enfermar de una enfermedad que estos efectos ¿cómo se dice? Estas complicaciones agudas y crónicas de esta enfermedad, a estas personas ya no les va a pasar. Queremos esperar una inmunidad de rebaño donde la va a aumentar el riesgo de personas que mueran para poderse proteger por una inmunidad natural que no sabemos cuánto nos va a durar. Pienso que va a durar un tiempo, pero no sabemos cuánto. Y por eso incluso personas, aunque le dé la infección natural, deberían vacunarse. Y es importante tomarlo en cuenta. Estas son unas diapositivas que saqué y me gustaría que Arturo nos profundice más en estos temas, ¿no? De las vacunas, la cantidad de dosis administradas, 65 millones en Estados Unidos, en China 40, ya como le dije, 200 y pico millones aplicadas. En porcentaje de población vacunada, por ejemplo, Israel, ya casi el 37% de la población de Israel está vacunada. En Estados Unidos, más como un 6%, creo que ya había aumentado un poquito más ese porcentaje. Panamá, la verdad que estamos un poco lejos de esto, las vacunas aplicadas aquí en Panamá y estamos en el botón, son 60.000 vacunas. Esperemos llegar pronto a un número razonable de vacunación para que por lo menos tener un por ciento de la población vacunada. Porcentaje de personas que están completamente vacunadas. En Estados Unidos ya hay 20 millones de personas vacunadas, en Israel ya hay 3 millones y pico de personas vacunadas y muchos países también. O sea que esto es algo que se puede lograr, pero va a tomar su tiempo. Ojalá tuviéramos esto y después que Arturo hable con cómo estamos aquí en Panamá. El CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Centro Control Disease, es el que está regulando la distribución y la producción de la vacunación en los Estados Unidos, ¿no? Y el desarrollo de estas vacunaciones. Y las vacunas le llegan al centro de distribución del CDC y ellos las mandan entonces a los hospitales de salud pública y ellos entonces lo van a mandar a escuelas, a lugares de trabajo, a lugares de vacunación móviles. Hay lugares, clínicas, centros grandes y clínicas afiliadas, un hospital que yo trabajo en Estados Unidos, pues Jefferson Medical Center, que ya tiene esas vacunas hace rato, hospitales más pequeños, oficinas, clínicas de doctores, que aquí no sé cuándo nos va a llegar a nosotros, y farmacias. Esta es la única manera que podemos lograr vacunar la mayoría de la población el mayor tiempo posible, lo más rápido posible, perdón, y poder salir lo más pronto posible de esta pandemia. Y aparte tienen centros secundarios de distribución si es necesario. O sea que esta es la única manera que están lográndolo en muchos de los países como Israel, Estados Unidos, una vacunación significante. Estados Unidos está vacunando 1,5 millones de personas diarias, 1.6 tengo entendido. Esta es la fase de vacunación en lo que estamos nosotros aquí en Panamá. Quería que Arturo nos ahonde en esta parte, de cómo ve esto y cómo nos puede iluminar con de cómo vamos. Claro, Emilio, un placer. La vacunación se enfocó principalmente en el principio que primero hay que proteger al que nos cuida y luego enfocarse en proteger al que se muere primero. Empezando, ese es el principio más básico. ¿Y por qué se escogió eso? Porque Panamá, desde el inicio de la pandemia, como somos un país muy chiquito, cualquier cantidad de muertos que pongamos hace que pareciera que tuviéramos muchísima población. Entonces, Panamá ha estado siempre dentro de los top 20 del mundo por mortalidad y eso es importante destacarlo. Por eso fue que se destacó ahí. Entonces, estas fases que vemos aquí se han separado en pedacitos. Sabemos que la fase 1
está separado en fase 1A y 1B, la fase 2, en 2A, 2B, se movieron incluso profesores hacia la fase 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es un proceso que es dinámico y que se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades. Sabemos que pronto van a empezar las escuelas y ya se han pronunciado múltiples grupos, incluso en la UNICEF, de que hay que vacunar a los maestros. Y de ahí en adelante, entonces, se van a vacunar a los pueblos indígenas. ¿Y por qué los pueblos indígenas en fase 3? Porque eso depende de la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y después se van a ir vacunando a las personas que son de menor riesgo. Por ejemplo, yo, que soy de 40 años, no tengo ninguna complicación, enfermedad crónica, a mí me toca en fase 5. Así que me sale mejor vacunarme, por ejemplo, en un estudio de investigación como el que se está haciendo aquí del CureVac, que la probabilidad es que me vacunen más rápido ahí que si lo hiciéramos en el MINSA normal. Pero vamos bien, ¿ah? Y solo para que tenga una idea, ya Panamá va como por 1.4% de la población, solamente habiendo vacunado 60,000 personas. Ah, mira. ¿Bien? Gracias, Arturo. Bueno, mira, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar protegidos después de esta vacunación? La mayoría requieren 2 dosis, algunas 1, un intervalo de 3 a 4 semanas. La protección comienza 1 a 2 semanas después de ponerte la segunda dosis, pero ya hemos visto en unos estudios recientes que puede comenzar hasta después de la primera semana, unas 2 semanas después. Y he hecho estudios de anticuerpos a pacientes que se han puesto la vacunación y 3 semanas después ya tienen anticuerpos, la primera dosis. Lo más probable es que no sabemos cuánto va a durar esta vacunación y eso lo sabremos posteriormente. Yo pienso y estoy convencido que dura fácil probablemente de unos 2 años, pero no lo sé. Vamos a ver si necesitaremos darnos la vacuna de regularidad como la de la gripa. Eso todavía no sabemos, es un poco pronto para saber eso y es una preocupación que se tendrá que dar en el momento que tengamos que tenerla. Lo importante acá es que la vacuna te va a ayudar a protegerte contra el COVID. Si recibes la vacuna, te ayudará a crear una respuesta inmune del cuerpo contra el virus, puede ayudar a evitar que si te enfermas, que te enfermes gravemente o por lo menos incluso tal vez que incluso te contagies. Y va a proteger, si te vacunas tú, como hizo Arturo, que va a vacunarse con la vacuna de investigación, se vacuna a toda su familia, por lo menos puede proteger al resto de su familia, compañeros de trabajo, pacientes, parientes que no estén vacunados. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, es una forma segura de obtener una protección general. ¿Sí? Si te infectas, definitivamente vas a desarrollar lo que se llama una inmunidad natural, vas a producir anticuerpos, inmunidad celular. Sin embargo, tienes el riesgo de esa enfermedad grave o muerte en algunos pacientes, desgraciadamente, para adquirir esa inmunidad natural. En cambio, la vacuna te va a ayudar a proteger esa respuesta de anticuerpos sin el riesgo de enfermar. Tan simple como eso. Y también, tanto la inmunidad, tanto producida natural como la producida por la vacuna, son partes importantes y esto todo se está viendo a ver qué tanta inmunidad producimos con la infección natural, con la vacuna y cuál es la mejor combinación de estas cosas sin que haya tantas personas que se enfermen gravemente. Concluyendo, en realidad, estas vacunas son efectivas, seguras, las reacciones alérgicas son poco frecuentes, los efectos adversos también. Los estudios de niños y embarazadas están pendientes, probablemente se comenzarán pronto. Y la mejor vacuna es la que te puedas poner. Así que por favor vacúnense, no le dan de vuelta. Cuando le llegue el momento de vacunarse, no lo anden pensando. Y obtenga información de áreas, de lugares en la internet o el Centro de Control de Enfermedades y otros lugares donde puede buscar información real y confiable. No lean su amigo de WhatsApp que piensa que sabe todo o ciertos presentadores de televisión que dan recomendaciones o médicos brujos. Hagan caso a la información, está ahí, pero busquen información real. Y cuando reciben una noticia, algo, por favor, verifiquen que sea real. No lean en el cabezado de una vez y manden el WhatsApp de una vez para adelante para ser lo primero que lo manden. Léelo antes de estar mandando una información que sea equivocada y que desgraciadamente, así como usted no lo leyeron otras personas y lo siguen regando, y después muchas de estas personas se van a afectar y parte de estas personas que después toman una decisión y es muy difícil hacerlos que cambien de opinión. Puede ser una persona que después desgraciadamente se enferma y puede pasarla mal o incluso fallecer. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho vía mail previas al conversatorio. Vamos a comenzar con ellas y luego procedemos con
aquellas que nos han hecho pues en estos momentos. Una de las primeras preguntas que nos hacen es el interés por consultar referente al tema de aquellas personas que se vuelven a contagiar con el virus. ¿Qué sabemos de esto hasta el momento? Bueno, el riesgo de reinfección definitivamente ocurre, pero es mínimo. Muchas de estas personas probablemente no producieron anticuerpos durante la infección inicial. Yo he atendido ya como 700 pacientes, he tenido 3 reinfecciones. Todos los 3, ninguno había producido anticuerpos en la infección inicial y posteriormente lo produjeron. Pero eso no quiere decir que no tuvieron inmunidad. Produjeron cierta inmunidad celular que también los protegió para evitar una infección más severa. O sea que sí puede ocurrir reinfección, pero en realidad la incidencia es tan mínima, es de menos de 1 a 4%. Arturo me puede corregir en eso, pero o sea que la gente está enfocada en mucho de eso, reinfección, cuando en realidad la cantidad de casos nuevos es lo que está moviendo la pandemia y que por ende hay que preocuparse. Los casos de reinfección le son mínimos, pero sí hay que tomarlos en cuenta un poco, especialmente si la persona tuvo la enfermedad especialmente leve y no produjo anticuerpos, y por eso se está recomendando, incluso aunque hayas sido enfermo, que te pongas la vacuna. No, es correcto. Como dice Emilio, es muy raro, ¿eh? Que se ha documentado en el mundo un puñado, aproximadamente entre 50 y 100 casos. Pero estamos hablando de que estamos en un mundo de 110 millones de casos detectados de coronavirus. O sea que es nada, ¿no? Es muy, muy, muy raro. A tal punto que cuando sale un caso, ocupa toda una semana de noticias. Ya nos acaba de pasar aquí en Panamá, ¿no? Sí. Sí. Otra de las preguntas que nos hacen es sobre el proceso de infección del virus en personas que ya han sido vacunadas. Es algo que ya pues se comentó durante el conversatorio, el nivel de los síntomas, que si al contagiarse se vuelven asintomáticos o si los síntomas son más leves. Creo que sería una pregunta un poco para repasar. Sí, en realidad los síntomas, o sea, dependiendo de la vacunación, pero por lo general, si el paciente, obviamente, hay personas que tuvo una paciente que se fue a Estados Unidos a vacunar y se puso la vacuna el domingo y comenzó con síntomas de fiebre ese día. Esa persona había viajado 5 días antes en avión al aeropuerto, o sea, a llegar allá 5 o 7 días antes, o sea, ella se infectó probablemente en el aeropuerto, en el avión, y estaba ya en un periodo de incubación y cuando puso la vacuna se enfermó. O sea, la vacuna, de hecho, no. Y lo digo no porque sí, la vacuna te puede dar fiebre, pero ella le dio fiebre por 5 o 7 días. O sea, esto ya no era la vacuna, esto era que ella se enfermó y el dímero D estaba elevado y todas estas cosas. Esta paciente una paciente de mayor edad. O sea, ella presentó el COVID y no fue por la vacunación. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Si te pones la vacuna y te pones a alguien de los primeros, aunque no te hubieras expuesto antes como esta persona, pero después en los primeros 2, 3 semanas que todavía no tienes muy poca inmunidad, también te vas a enfermar. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta. Pero una vez que estés protegido, esto va a ser, te digo, como me ha pasado a mí. Arturo sabe que yo todos los meses le mandaba la tarjetita mía con los anticuerpos y yo tuve anticuerpos de IgM y IgG hasta el día que me puse la vacuna. Y era porque yo me exponía, probablemente yo sí examinaba, yo que yo sí le examinaba la garganta a los pacientes y todo, y estaba recibiendo una inmunidad natural, un booster cada vez que examinaba pacientes a mi inmunidad. Probablemente me llegaba virus a mí y mi cuerpo lo peleaba, o sea que es irrelevante esa parte de que sí, te puede llegar un poquito, aún puede dar un poquito de dolor de garganta, una molestia insignificante, pero es poco probable con todos los estudios, la gran mayoría, incluso los que no tienen una efectividad, como la de Johnson Johnson, que habla de 76%, pero evitando una infección grave, o sea, es mucho más alta. No sé si Arturo quiere... Eso es cierto. Las vacunas usualmente, todos los estudios han sido enfocados principalmente en ver los pacientes graves. Y la gran mayoría eliminan del 85 hasta el 100% de los casos graves. Entonces, imagínense eso en un país como el nuestro, que se reportan 4.000 casos por semana y 100 muertos. Nosotros eliminamos los muertos con vacunas como esta y si se sigue infectando, pero nadie se pone grave, esto se convierte en un resfriado. Eso es lo que haría la vacuna, convertirlo en un resfriado con fiebre, moco, dolor, una rompehuesos más. Esa es la meta para nosotros este año. La última pregunta que tengo del lado de acá es sobre los pacientes de asma y con alergias severas. Hacen la consulta de qué tan recomendable es que pacientes que sufran de cuadros de asma severos y alergias severas a tanto agentes como ácaro, humedad
o alimentos se vacunen. Absolutamente, no hay ninguna contraindicación para estos pacientes con alergias severas a ambientales y rinitis y eso que se vacunen. El paciente tiene un asma mal controlada, igual, se puede vacunar. Yo le explico al paciente, si tú estás preocupado porque tienes un asma mal controlada, ¿qué te va a ir peor? ¿Con la vacuna, un efecto adverso que te puede dar una que es casi cero, muy bajito, a que te dé la enfermedad natural y entonces con tu asma severa ahí sí te vas a poner en problemas, ¿entiendes? O sea, la No, enfermedad natural es está mucho más duro. peligrosa. ¿Ah? Está fuertísimo eso, ¿ah? Sí, pero es la realidad, ¿no? O sea, la infección Claro. natural es más probable que se complique en un paciente con asma mal natural que ponerse la vacunación. Entonces, eso no, la verdad no lo de cuestionar, al contrario, es una persona que yo le daría prioridad en vacunarse. Los pacientes nada más que sí tienen múltiples efectos, muchas alergias a 5, 6 medicamentos, entonces sí tienen, o han tenido historias de anafilaxis, esos pacientes se deberían poner en un lugar, un hospital, un lugar controlado donde podrían tratar cualquier reacción alérgica que pueda ocurrir. Muchas Correcto. gracias. Bueno, sí, por el lado de acá, de pues, las preguntas que nos están haciendo en el chat, ¿el intervalo de tiempo para la segunda dosis se adaptaría en Panamá si surgieran nuevos hallazgos de efectividad de la vacuna? Arturo. A esa la agarro yo. Yo fui el que salió en televisión y dijo que había que rifársela. ¿Por qué había que rifársela en ese momento? Porque los estudios estaban preliminares y ya estaban evaluando. No es que yo salí mágicamente y dije que rifársela, sino es que teníamos contacto viendo que se puede extender. Y como Emilio lo dijo, bien, están saliendo cada vez más estudios donde una sola dosis te llega a un buen nivel. Entonces, de defensa, lo que podamos ver es que probablemente en países donde no haya suficiente vacuna, se use solamente una, ¿no? Y se mantiene un buen nivel. La clave es velocidad y cobertura. Que vacunes a mucha gente muy rápido. Lo que no sabremos es si una sola dosis, la duración de esa protección va a ser mayor que no. Y no es más probable que si refieras a 2 dosis, te sirva un booster y puede hacer que dure más esa protección. Pero exactamente. Esa es la parte que todavía hay que analizar, pero en el momento que queremos parar las muertes, parar la enfermedad grave, si hay que hacerlo, se debe considerar. Sí. Correcto. Ok, tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Las mujeres que no han tenido hijos pueden vacunarse? ¿No afectaría si después quieren tener hijos? Sí, claro, no se ha visto ningún problema en la infertilidad y mujeres que no sabían que estaban embarazadas, que se han puesto la vacuna, no ha habido ningún problema por el momento, ¿no? Pero digo, todo eso lo están analizando, pero no hay ningún motivo. Sí leí todo eso preparando esta presentación. No sé si Arturo sabe alguna otra No, yo estoy de información. acuerdo contigo. Es bastante segura en población femenina, ¿no? No hay ningún problema. Lo único, incluso, aunque no se haya probado en embarazada, el riesgo de la infección es mucho más alto que no vacunarse. Entonces, incluso hay sociedades como la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología que recomiendan la vacunación en las mujeres, pero eso se hace de mujeres embarazadas. Se evalúa cada caso y se recomienda. Hacia allá se mueve la ciencia, hay que empujarlo para poder garantizar el acceso a todo el mundo. Correcto. Ok, también nos consultan que si las vacunas pueden no ser tan efectivas en personas con condiciones como mielodisplasia de bajo riesgo o con condiciones como una diabetes o problemas cardiovasculares. Voy para allá. La pusieron en mute. Bueno, por ejemplo, en los pacientes que son de alto riesgo, que tienen enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, esos son los que hay que vacunar de primero. Esos son los que están en la fase, incluso en Panamá, en fase 2, ¿no? En fase 2, 3, porque son las personas que están en mayor riesgo de muerte y hay que vacunarlos. Y no hay ningún estudio donde haya complicaciones como la mielodisplasia que te evite ponerte la vacuna o que haya una menor respuesta inmunológica. Tal vez, por ejemplo, en no sé qué opinas, Emilio, como un VIH, que la vacuna tal vez no tenga una reacción inmunológica tan fuerte y te genere el mismo nivel de defensa, pero el resto yo no veo problema de eso. De acuerdo. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. En Panamá no aceptan plasma de mujeres que ya tienen hijos. ¿Esto a qué se debe? Esa pregunta es para mí. Las mujeres cuando tienen hijos
el cuerpo reconoce que el niño no forma parte de tu cuerpo y puede generar algunos anticuerpos. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes? En las embarazadas, usualmente tú necesitas una prueba específica para encontrar esos anticuerpos. Lastimosamente, en Panamá no tenemos la prueba disponible ahorita mismo, más que nada, al igual que como no había guantes, no había mascarilla, asimismo hay una gran demanda a esas pruebas y Panamá no tiene en estos momentos. Pero por eso es que se limita la donación de plasma. Pero las mujeres sí pueden donar sangre completa, ¿eh? Eso no hay problema ahí. Excelente. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál era el método de formulación de vacunas que se mencionaba tomaría varios años en obtenerse un resultado confiable, tomando en cuenta que la sintética ARNM y la de vector viral han tomado 15 meses en mostrar buenos resultados? Entendí bien la pregunta. La pregunta es... Yo creo que ahí se refiere como a las tecnologías viejas de vacunas, ¿no? Que son de virus atenuado y ese tipo de cosas, ¿no? Virus muerto, en comparación con estas. Sí, esa demoraba mucho más tiempo, pero digo, y por eso tal vez ahora todavía no han salido, están en fase 3 porque demoran un poco más. Sí. Pero no es tecnología mala, nada más que es mucho más lenta la producción, o sea, no es algo sintético, o sea, que demora mucho más. Tienes que cultivar el virus que vas a utilizar, tienes que adormecer o sea, tienes que crear el virus para después inactivarlo, las que son inactivas, o sea, es un proceso mucho más lento, mucho más laborioso y requiere mucho más tiempo en realizarse con esta tecnología que la puedes hacer, o sea, como producir un medicamento. Exacto. No, y también recordar que estos estudios antiguos demoraban muchísimo tiempo reclutando gente, años. Aquí en el mundo, la gente reclutó los 45,000 pacientes de Pfizer, los reclutaba en una semana. La gente formaba fila y saturaba los servidores porque todo el mundo quería ayudar a que saliera la vacuna. Eso es inimaginable para cualquier medicamento y cualquier otro estudio. Nada. Arturo, que es epidemiólogo, eso nunca lo hemos visto. Jamás lo hemos visto. Estamos acostumbrados a vacunas muy lentas. Entonces, esta que salió muy rápido, todo el mundo se asustó. Pero eso es puro avance tecnológico y buena voluntad y billete. Meter un billete. Sí. Correcto. Bueno, tenemos otra pregunta. Un paciente con estenosis pulmonar congénita, 2 cirugías de corazón, con otras comorbilidades tales como epilepsia, quistes cerebrales y con condición de sorda, me imagino que es pues si se podría poner la vacuna, porque hasta ahí llegó la pregunta, pero creo que pues va por esa línea, ¿no? Pues claro que sí, o sea, como les dije a los pacientes asmáticos, el riesgo de esa persona de la enfermedad natural sería muchísimo mayor, pero lejos. Estoy de acuerdo. Hay que vacunarlo. Eso ni se pregunta. Sí. Es de altísimo riesgo, yo creo. Ok, ¿cómo abrimos las escuelas? ¿En qué grupo están los maestros? Es otra pregunta que nos hacen. Mira, las escuelas, eso es clave, ¿eh? Es más, para poder aclarar eso, yo le voy a enseñar algo que no se lo he enseñado a nadie. Ni siquiera Emilio lo ha visto. Así que Emilio va a tener la primicia aquí también. Nosotros hay un indicador del CDC que te dice la cantidad de casos por corregimiento. Estos son los corregimientos de la provincia de Panamá. El color rojo te dice un montón de casos y el color azul muy poquitos casos. A tal punto que fíjense que todos los corregimientos, los top 25, están en color azul. Eso implica que estamos en todos por debajo de 50 casos por semana. Esos son 5 casos por día. ¿Qué implica esto? Que los corregimientos donde están las escuelas y las barriadas donde viven los niños son de bajo riesgo. Entonces, ya tú estás teniendo los niños de bajo riesgo, los maestros de bajo riesgo, entonces se pueden implementar algunos planes pilotos y los planes pilotos incluirían también que los maestros se vacunen. Ya entran en la fase 2 que empieza a partir de esta semana. E incluso se está proponiendo que las escuelas que abran planes pilotos se les acelere la vacunación a los maestros, claro, y a los administrativos, como un incentivo, ¿no? Y eso estaría bueno. Eso estaría bueno. Es indispensable y qué belleza. Me encantan todas las gráficas que hace Arturo y la belleza. Pero en realidad, o sea, y ojalá la vea el gobierno y haga caso.
es indispensable, la salud mental de los niños es indispensable, que el país comience a andar, es indispensable que las escuelas comiencen. Yo sé el temor de algunos maestros, padres y algunos padres de familia. Más temor tenemos nosotros los médicos de atender pacientes con COVID. Más temor tiene la enfermera en el cuarto de urgencia y el médico en el cuarto de urgencia, que llevan 11 meses viendo pacientes graves sin saber qué podía pasar con ellos, y los médicos que han fallecido atendiendo pacientes enfermos. Aquí estamos hablando que abran escuelas en lugares donde hay bajo riesgo, con todas las medidas de precaución, o sea, porque nosotros vemos gente enferma. Estamos hablando de, o sea, el niño enfermo no va a ir al hospital, a la escuela, hay que hacer ese cuestionario, hay que preguntarle a los papás todos los días, si quiere la maestra en la noche, hay al niño enfermo, no vaya a la casa, eso hay que profundizarlo, hacer las medidas, pero o sea, ya nosotros como médicos hemos hecho nuestro rol, hemos hecho nuestro papel, le toca al papel ahora de los padres de familia y a los estudiantes que pueden, los más grandes, que pueden cooperar, y a los maestros de hacer su papel para salir adelante. Y esto lo podemos hacer y se puede lograr. Con la vacuna, preferiblemente estén vacunados, pero si no, yo pienso que no es un motivo para retrasar la apertura de las escuelas. Así mismo. Es más, antes de yo entrar aquí, justito, un minuto antes, yo acababa de terminar la charla en la escuela de mis hijos, hablando con los padres. Y la semana anterior yo hablé con los maestros, y esta semana con los padres de secundaria, y la otra semana con los padres de primaria, porque la clave aquí está en tumbar miedo y en educación. Punto. Educación, educación, educación. Por eso estamos aquí, ¿no? Correcto, compartir el conocimiento es importante, claro. Exacto. Exacto, Acá exacto. tenemos otra consulta sobre, es 2 por 1. Son 2 consultas sobre pacientes alérgicos a la penicilina, y es conveniente que se vacunen. Uno de los pacientes es una persona de 94 años con alta presión, toma medicamentos, y bueno, como les dije, alérgico a la penicilina. Aparte, indican que en la infancia tuvo tuberculosis, pero sin manifestaciones de la enfermedad. También tuvo operación de cataratas en los 2 ojos. Sí, es correcto que esa persona se coloque la vacuna de Pfizer, que es de 2 dosis. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El riesgo de un efecto adverso de la vacunación es mínimo. El tener alergia a la penicilina no aumenta su riesgo. El hecho de si le da la enfermedad y se complica y tiene que usar antibióticos, obviamente tiene más limitación por no poder usar antibióticos tipo penicilina, ni cefalosporina, que también puede haber reacción cruzada con el paciente alérgico a penicilina. O sea que se limita un poco más el manejo de ese paciente. O sea que en realidad no hay ninguna contraindicación ponerla, y esperar a que estén vacunados todos alrededor de él para disminuir su riesgo de contagio. Estamos aumentando el riesgo de que esa persona se infecte eventualmente. Este virus no se ha acabado, no se va a acabar, van a llegar cepas más infecciosas, y un poco más personas se van a estar enfermando. O sea que definitivamente no hay ninguna contraindicación para esa persona vacunarse. Y también porque su antecedente de tuberculosis, lo que sea, si tiene problemas pulmonares y por la edad, vuelvo a lo mismo, la enfermedad natural le va a ser mucho peor que el riesgo de mínimo riesgo de un efecto adverso a la vacunación. Estoy de acuerdo. Sí. También nos hacen la pregunta desde CITRE, ¿cómo sería posible comunicarse con ustedes y ponerse de acuerdo para que también se realicen capacitaciones, pues, en centros en el interior, y me imagino que, pues, en otros lugares de Panamá? ¿De qué forma se pueden contactar con ustedes y coordinar? Bueno, por el movimiento Todo Panamá, ¿no? Sí, así mismo, con el movimiento Todo Panamá. Ahorita mismo no tenemos que viajar a Chitreo, que sí nos gustaría hacer una paradita ahí a comprar pan de la arena y esas cosas, pero nosotros virtualmente nos acomodamos y podemos hacerlo. Nos da igual si hay 20 personas o hay 5.000, porque mientras la capacidad lo tenga la plataforma, no hay problema. Sí. Excelente. No sé si tenemos más preguntas, Arlen, creo que pues las hemos cubierto todas. Antes de terminar, yo quiero compartirles algo que hemos preparado en el movimiento Todo Panamá, y es algo nuevo de tecnología que les va a ayudar a ustedes a protegerse. No sé si ustedes han visto en las noticias de esto de la notificación de exposiciones, en las que va a ayudar muchísimo a la trazabilidad de las personas de manera automática, segura y confidencial. Entonces les voy a compartir rápidamente un video donde ustedes pueden ver qué tipo de tecnología es lo que se va a estar utilizando
y que es muy fácil de implementar para los que tienen dispositivos tipo iPhone. Esta es otra primicia que les traemos a ustedes, especial para DUIT, todavía no lo hemos sacado al público, y la idea es que siempre hemos visto que la trazabilidad y la detección de enfermos es una barrera para el sistema si se hace manualmente. Esto nos simplifica muchísimo porque el celular puede detectar personas que están cerca suyo, que han tenido coronavirus, y se simplifica la detección de eso. Entonces, por mi parte, yo quiero agradecerle el espacio y a Emilio, que se dio una charla que yo aprendí un montón porque sacó artículos de ayer que todavía no me he leído. Gracias a ti buenísimo. también por participar y ayudarnos con toda la data que tú tienes, que es impresionante. Hago lo que puedo, ¿verdad? Hago lo que puedo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los doctores Emilio Saturno y Arturo Rebollón por tan valiosa presentación. Creo que lo importante que todos nos llevamos a la casa hoy, al cerrar este Zoom, es que nosotros somos agentes comunicadores de información correcta. Hay mucha data disponible. Tenemos pues participación y los escuchamos mucho a ustedes en distintos medios. Tenemos al movimiento Todo Panamá, que está haciendo un excelente trabajo comunicando, apoyando y buscando maneras en que podamos parar el virus, y creo que es lo importante, que todos entendamos que somos agentes multiplicadores de esa información que muy amablemente nos proporcionan. Antes de finalizar, pues queremos recordarles a todos que a través de la página del Movimiento Todo Panamá y también la página de DUIT Center pueden adquirir los productos publicitarios que se pueden utilizar pues para apoyar a nuevas iniciativas de la organización, pues del Movimiento Todo Panamá. Les recordamos las redes sociales del Movimiento Todo Panamá, el Instagram Movimiento Todo Panamá y pues nuestras redes sociales @duitcenter.com. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabes, el virus lo paras tú. Exactamente.